Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición poder estar nuevamente con ustedes, transmitiéndole la enseñanza, transmitiéndole la palabra del Señor. Y en esta oportunidad vamos a trabajar un tema maravilloso, para mí clave, fundamental. Hemos venido estudiando acerca de las fiestas de primavera previamente, la Pascua, panes sin levadura, los primeros frutos, la fiesta de Pentecostés. Hace poco subimos la enseñanza acerca de la fiesta de las trompetas. Hoy vamos a estudiar y a profundizar la fiesta del día de la expiación, o también llamada el Yom Kippur, que es una fiesta, se considera la fiesta más importante del todo el año para el pueblo judío, porque es el día en que el Señor perdona el pecado, perdona la maldad y es expiada la iniquidad del pueblo de Israel. Es un día que se lo conmemora con ayuno, con aflicción, dice así la palabra, donde ellos se lamentan por todos los pecados cometidos. Es el único día, se cree, dice así la palabra, y también lo dicen las tradiciones de los rabinos, que es el único día donde el sumo sacerdote puede entrar en el lugar santísimo con sangre, expiando primeramente su propio pecado y después el pecado del pueblo de Israel. Vamos a profundizar en este tema, vamos a profundizar qué tiene que ver el día de la expiación con el día del juicio final y con la venida del Señor Jesucristo. Son temas que son paralelos y hoy vamos a profundizar un poco más en ellos. Así que acompáñenme a la palabra del Señor, a Levíticos capítulo 23, el verso número 27. La palabra del Señor dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esta fiesta se la hace en conmemoración cuando el Señor perdonó el pecado, perdonó la rebelión del pueblo de Israel, que está en Éxodo capítulo 32, el verso número 30. Vamos rápidamente allí a la palabra del Señor y dice la palabra de la siguiente manera. Éxodo 32, 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro. Mire que aquí aparecen algunos términos que también los encontramos en Apocalipsis. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, la fiesta del día de expiación, que es un día santo, que es un día solemne, es cuando se conmemora, como lo acabamos de ver, cuando el pueblo de Israel se rebeló completamente en contra de Dios. Pidieron a Aarón que hicieran un ídolo, un becerro de oro, que supuestamente los iba otra vez a dirigir hacia Egipto, o sea, a volver de donde previamente habían estado esclavos. Esa era la finalidad de este hecho. Sin embargo, dice la palabra que cuando Moisés baja y mira semejante acto tan repudiable, lo primero que él hizo fue quebrar las tablas del pacto, se enfureció. Dice la historia que tomaron el becerro y Moisés lo hizo polvo, y ese polvo con agua se lo hizo tomar al pueblo de Israel. Él lo hizo obviamente en su rabia, en su ira. Recordemos que Moisés era un poco temperamental, era carácter fuerte. Y entonces nos dice la palabra del Señor que Moisés sube
al Señor y le dice: Dios mío, por favor, ten misericordia, perdona el pecado. Este es un pecado terrible y no quiero, Señor, que destruyas a todo este pueblo, porque recordemos que el Señor ya le había dicho a Moisés: quítate hasta un lado que lo voy a destruir, no voy a dejar nada y voy a levantar un nuevo pueblo al que vas a guiar. Pero Moisés, dice la palabra, que él clamó, él intercedió, él gimió delante de Dios, y el Señor en su misericordia les perdonó. En conmemoración a este acto es donde se levanta esta fiesta, que es un día muy santo, un día de ayuno, de santa convocación, para que el pecado de Israel fuera borrado. Lo interesante del asunto es que Moisés le dice al Señor, le dice: Señor, si es necesario, borra mi nombre, le dice. Mire, quiero detenerme aquí un momento en esta parte que me parece muy interesante. En el verso 32 de Éxodo 32, que perdone su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Mire, desde aquí ya había un conocimiento de que Dios tiene libros celestiales. Uno de ellos es el libro de la vida, donde creemos nosotros, nuestro nombre está escrito. En ese libro, los que estemos allí seremos librados del juicio, seremos librados de la ira venidera, del lago de fuego y azufre. Jehová le responde: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces, como vemos, este texto que acabé de leer hace un momento de Apocalipsis 20:15 están conectados. ¿En qué se conectan? En que son dados en el día de expiación. Recordemos que el día de la expiación, también al finalizar el día, se tocaba la trompeta, la gran trompeta se le llamaba. A diferencia de la fiesta de trompetas, que era la última trompeta, lo habíamos mirado, el Tequía Gedolá, el último toque de la trompeta. Este día se le llamaba el toque de la gran trompeta, anunciando la venida del Mesías, anunciando el juicio de Dios a las naciones, el juicio de Dios a Satanás, el juicio de Dios a todos los que se rebelaron en contra de él. Entonces miramos que hasta aquí es muy interesante todo lo que sucede en este día. Pero en Levíticos, yo quiero que ahora vayamos un momento, en Levíticos capítulo 16, del 1 en adelante, la palabra de Dios nos da unas, digamos, unas ideas un poco más claras de lo que el Señor le mandó a hacer a Moisés en este día. Dice así la palabra: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica, deme un segundo, se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos, mire que esto es interesante, 2 machos cabríos para expiación, y un carnero para el holocausto, como lo decía previamente. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová,
y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel, y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después pondrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, sin ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Como podemos ver, el ritual que se hacía en el día de la expiación era extenso, era muy extenso y demasiado solemne. Por eso le digo que para el pueblo de Israel, y Dios mismo así lo estipula, era el día más importante, porque todo el pecado, toda la maldad, toda la rebelión y toda la iniquidad que había era expiada a través de este derramamiento de sangre que se hacía. Como lo acabamos de leer, el primer derramamiento era por el sacerdote, era un becerro, que se lo hacía con un buey, dicen la historia en todos los anales de los rabinos. Llevaba un toro, y este toro lo mataban, y esa sangre era en primer lugar para expiar el pecado del sumo sacerdote y de su casa. Y después se tomaba ya los 2 machos cabríos. Dicen las tradiciones de los rabinos que tenían que ser iguales, prácticamente como si fuera una copia, una réplica, porque tenían que hacer un acto simbólico, y eso después lo vamos a comprender con algo que le voy a explicar a continuación. Entonces se tomaba y desechaban las suertes. Y un macho cabrío era sacrificado en el tabernáculo, y el otro se lo enviaba al desierto, a Azazel.
por mucho tiempo se ha especulado acerca de quién es Azazel. Muchos han llegado a la conclusión de que era un demonio al cual cuando venga el Mesías iba a ser vencido, iba a ser destruido. Otros sencillamente le llamaban Azazel al lugar donde desbocaban, porque dice la tradición que por mucho tiempo dejaban ir al macho cabrío y que las fieras del campo lo devoraran. Pero por mucho tiempo también hubo como un miedo de que de pronto el macho cabrío pudiera volver otra vez a Israel. Entonces decidieron ir a un abismo que quedaba como a 10 kilómetros de Jerusalén. Y desde ese abismo lo tiraban al macho cabrío para que no hubiera ni la más mínima posibilidad de que este animal regresara. También dicen la historia en los anales de los judíos que a este animal se le ataba una cuerda roja en sus cachos, y cuando este animal era tirado del abismo, dice la historia que esa cuerda roja se tornaba blanca. De alguna manera dicen ellos que de esa manera Dios les decía a ellos que su pecado, su maldad, su iniquidad, su rebelión había sido expiada, ¿sí? Ahora bien, cuando profundizamos todo este ritual, como le digo que es muy complejo, lleno de muchas ceremonias que uno a veces no alcanza a entender la profundidad de ellas, pero lo interesante es cómo nuestro Señor Jesucristo hace parte de esta ceremonia, y es lo que vamos a mirar a continuación. En primer lugar, vamos a Hebreos capítulo 7, el verso 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Mire qué hermoso esto. Porque los sumos sacerdotes de la orden de Leví, de Aarón, ellos primero tenían que tomar un becerro, un toro, y sacrificarlo por su propio pecado, porque ellos no eran perfectos, no eran santos, tenían sus propios pecados. Por eso lo primero que hacían era el sacrificio por su propia maldad, su propia rebelión, su propia iniquidad, para después hacerlo por el pueblo. Pero aquí nos dice en Hebreos que nuestro Señor Jesucristo no tuvo que hacerlo, porque Él, como dice aquí la palabra, fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Qué hermoso, hermano. Ahora nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, ya no según el orden de Aarón, de la tribu de Leví, sino ahora en el sacerdocio de Melquisedec. Anteriormente expliqué un poco acerca de eso en la fiesta de Pentecostés, pero voy a hacer otra enseñanza enfocada directamente en este misterio, como lo fue Melquisedec, y lo profundo que es para nosotros. Sigamos leyendo. Le recuerdo que el libro de Hebreos prácticamente es un libro que se enfoca en el día de la expiación. Cuando usted tenga la oportunidad de leerlo y de estudiarlo, el libro de Hebreos se centra prácticamente en el día de la expiación, o también llamado el Yom Kippur. La palabra Kippur significa cubrir el pecado. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ir profundizando. Ahora bien, sigamos. Hebreos 9:7 dice así. Dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie.
Es muy importante lo que está diciendo aquí el que está escribiendo esta carta, se cree que es el apóstol Pablo, porque él está hablando de que en el primer pacto, en el pacto con Moisés, bajo el sacerdocio levítico, el sumo sacerdote solo entraba una sola vez al lugar santísimo y expiaba su propio pecado y después el del pueblo. Pero nunca más en el año podía volver a entrar a ese lugar porque podía morir. Es que es tanto así que el día de la expiación, dicen los historiadores, que las vestimentas del sumo sacerdote tenían unas campanillas. Y ese día el sumo sacerdote entraba con una cuerda hacia el lugar santísimo. Y mientras él estaba ofreciendo la sangre en el arca, recordemos que una parte del arca, que es la parte de arriba donde están los querubines, se le llama el propiciatorio. Allí se echaba esa sangre, se la ofrecía para que el Señor perdonara el pecado. La cuestión era que a veces Dios, según dicen los historiadores, no perdonaba el pecado. El sumo sacerdote moría y se dejaba de sentir el sonido de las campanillas de sus vestidos. Por lo tanto, los sacerdotes que estaban en el lugar santo, no en el santísimo, tenían que tomar la cuerda y sacarlo muerto. Ese año era un año de luto, de lamento. Las cosechas eran muy pocas, escasas. No había lluvia temprana, no había lluvia tardía. Era un año, literalmente, por así hablarlo, de maldición. No había perdón. Por eso era tan solemne y tan importante este día para el pueblo de Israel. Entonces aquí nos está hablando que el Señor Jesucristo, Él entra al lugar santísimo, pero no en la tierra, sino en el cielo. Porque lo que nos da a entender la palabra es que un tabernáculo celestial también está en el cielo. Y Jesús entró allá, al lugar santísimo, pero en el cielo mismo, donde mora la presencia de nuestro Padre mismo. Y allí Él entró con su propia sangre derramada, para que nuestro pecado, para que el pecado de nosotros, el pueblo de Dios, fuese arrancado, quitado. En el antiguo pacto solo era cubierto, por eso la palabra kipur, cubrirlo. No quitarlo, sino cubrirlo. Pero ahora nos muestra que por medio de la sangre de Cristo, el pecado es arrancado. Hebreos 9:11 dice algo también muy bueno. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mire qué hermoso esta parte. Nos dice que nuestro Señor Jesucristo entró al lugar santísimo, en el cielo, en el lugar donde mora nuestro Padre, para que usted y yo seamos redimidos. La palabra redimir viene de un término muy antiguo, y era que cuando un esclavo estaba bajo el poder de su amo y venía otro y lo compraba, y previamente, obviamente, quien se lo vendía le daba una carta diciendo, este esclavo ahora será tu propiedad. Entonces se dice que el que lo compraba le daba la carta y le decía, esta es tu carta, yo te compré, te redimí, ahora yo te doy libertad. Ese es el contexto de la palabra redención, cuando se compra a un esclavo y se lo deja en libertad. Muy bien. Sigamos en el verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Mire que aquí hay algo interesante. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mire que aquí ya también la palabra nos habla ya de lo escatológico, de lo que hemos venido estudiando previamente, acerca de la venida del Señor. Adelantémonos un poco. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Yo quiero que aquí analicemos cada texto porque me parecen muy profundo lo que nos está dando aquí la palabra, la revelación. Le leo una vez más, dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Recordemos que en el primer pacto de Moisés, bajo la orden de Leví, de Aarón, cada año tenía que hacer la misma ceremonia. Pero ahora dice la palabra que Cristo lo hizo una sola vez y para siempre, no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Y como su sangre es santa, sin pecado, sin maldad, fue más que suficiente el pago. Y dice, y de allí que Él entra al lugar santísimo con su propia sangre para redimirnos, para que nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra iniquidad sea perdonada. Dice que Él posteriormente viene y se sienta a la diestra de su Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo la planta de sus pies. Esto me llama mucho a mí la atención porque nos hace entender ya el contexto de lo que les venía hablando, de las dos trompetas que suenan, las de las fiestas de trompetas y de la gran trompeta del día de expiación, donde Él viene por segunda vez a destruir a todos los enemigos que se han levantado. Recordemos que acá en la tierra ya se está terminando la última semana, el anticristo está en su apogeo, las naciones lo están alabando, lo están adorando, porque dice que lo adorarán, literalmente así lo dice, eso lo estudiaremos más adelante, lo adorarán, el pueblo de Israel estará siendo hostigado, perseguido, los que se quedaron de la iglesia, ese remanente que se quedó, que no se fue en el arrebatamiento, también estarán siendo mártires. En ese contexto es que el Señor Jesucristo viene a pelear con el anticristo. Previamente, como lo estamos mirando aquí en la palabra, desatándose todo lo que estamos viendo aquí. Entonces dice Hebreos 10:19 un poco más adelante, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, mire una vez más, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo. ¿Pero por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Me llama mucho la atención lo que aquí la palabra nos está diciendo, porque antes solo un hombre, que era el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo, donde Dios mismo se manifestaba. La gloria de Dios se derramaba allí, en una nube densa, la nube Shekinah. Pero ahora, en el nuevo pacto que nos encontramos, que es el pacto de la gracia, bajo el sacerdocio de Melquisedec, cuyo sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, Él nos permite la entrada a usted y a mí al lugar santísimo. O sea que usted y yo podemos disfrutar cuantas veces queramos de esa presencia gloriosa, de esa presencia maravillosa. Para mí esto es poderosísimo. Porque recordemos que antes solo un hombre, una sola vez al año, podía entrar con el riesgo de morir. Pero ahora nosotros, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos libertad de cuantas veces querramos ir a la presencia de nuestro Padre por medio de la sangre de su amado Hijo y disfrutar de su presencia y siempre alcanzar de Él ese perdón, esa gracia. Yo digo que esto, hermano, es para darle gloria y honra
a nuestro Señor Jesucristo. Retrocedamos un poquito en Hebreos al capítulo 4, el verso 14 dice lo siguiente: en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado al cielo. Así que sigamos firmes en la fe que tenemos. Él fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que él nunca cometió pecado. Entonces, acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Mire, mi amado, que cuando comenzamos a entender la profundidad de las fiestas, para mí personalmente, nuestro espíritu es enriquecido porque tenemos revelación. ¿Revelación de qué? De lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo a través de su sangre, su sacrificio. Amén. Ahora bien, recordemos que esta fiesta también tiene un cumplimiento profético en lo que va a suceder muy pronto. Quiero detenerme en algo. Recordemos que nos dice la palabra que se presentaban dos machos cabríos que en lo posible tenían que ser muy similares para que se hiciera la ceremonia. Hay algo que me llama la atención y es que yo sé que usted lo recuerda. Hay un momento en que nuestro Señor Jesucristo está frente a Pilatos y Pilatos manda a traer a un hombre llamado Barrabás, que se cree, dice la historia, era un hombre pecador, un hombre perverso. Y fueron colocados los dos, Jesús y Barrabás. Mire que nuestro Señor, Dios Todopoderoso, Él es perfecto para hacer este tipo de ensayos, porque son ensayos proféticos. Lo interesante es que Barrabás es un nombre que tiene dos partes. Bar, Abba. La palabra bar es hijo y Abba obviamente es papá. O sea, hijo del Padre. Y Jesús también es el Hijo del Padre. Entonces mire que aquí hay también como una cierta revelación maravillosa, porque el Señor lo está haciendo todo perfecto. Ahora bien, continuemos. Eso se vino en este momento a mi mente y quería compartírselo antes de pasar a esta parte que tiene que ver con lo que va a venir ahora, porque recordemos que en el día de la expiación el pecado es quitado, la maldad es quitada, y vuelve y se comienza, ¿no? Como yo les venía explicando a ustedes, el ciclo. Hay algo que le quiero aquí mostrar antes de que yo me olvide. Recordarán ustedes que en el arca del pacto habían tres elementos. Estaba el maná, está la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y uno a veces se pregunta, ¿pero por qué estaban esos tres elementos en el arca? Y recordemos que en el arca, en la parte de arriba, en el propiciatorio, donde estaban esos querubines, era allí donde se derramaba la sangre para expiación. Entonces, aquí vamos a entender algo también que es clave para que no nos olvidemos. Y es que el pueblo de Israel, recordemos, se quejó. Y de alguna manera se rebelaron por el maná. Dijeron, ya estamos cansados del maná. Entonces, esa fue para Dios una falta muy grave. La segunda, la vara de Aarón. Recordemos que se levantaron unos cuantos, dice la palabra, así lo muestra, que se rebelaron en contra del liderazgo de Moisés y Aarón. Y ellos dijeron, pero ¿cómo es posible que solamente Dios hable a través de ustedes? Él también lo puede hacer a través de nosotros. Y dice la historia, y nos muestra la palabra que así es muy claro, que se pusieron una señal. Dijeron, bueno, si Dios
verdaderamente va a escoger a alguien aparte de nosotros para ser el líder de ustedes, pues coloquemos las varas. Y dice la palabra que cada tribu trajo una vara para de alguna manera creer que Dios iba a seguir, digamos, el liderazgo con otra tribu, pero no fue así. Dice que la única vara que reverdeció y es más, dio hasta almendras fue la vara de Aarón. Entonces, esto fue un acto muy grave. Recordemos que se levantó un séquito de personas y dice la palabra que literalmente se abrió la tierra y descendieron vivos al infierno los que se rebelaron en contra del liderazgo de Moisés y Aarón. Esa fue otra falta gravísima. Y obviamente la más de todas, pues la más evidente, obviamente la rebelión en contra de los mandamientos del Señor. Por eso estaban allí y una vez al año se derramaba esa sangre para perdonar y expiar toda esa maldad que había en el pueblo de Israel. Bueno, entonces sigamos avanzando un poquito más ya, queriendo adentrarnos ya como en la parte del final, en lo que se va a desarrollar en cuanto al día de la expiación en los términos finales. La palabra del Señor nos muestra que nuestro Señor Jesucristo es profeta, es sacerdote y es rey. Cuando Él desempeñó su ministerio, todos lo reconocieron como un profeta, porque el profeta tiene dos oficios. El primero es mostrar el poder de Dios, por eso los profetas siempre hacían milagros de una manera maravillosa. Y dos, hablar de parte de Dios al pueblo en qué tenían que cambiar. Eso fue lo que hizo Jesucristo en su primer ministerio como profeta. Y eso era algo indiscutible. Pero también miramos que ahora, en este momento, Él es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y como lo acabamos de leer en Hebreos, Él ejerce esa función sacerdotal para nosotros, el pueblo. Pero ahora también tiene que cumplirse la tercera, y es como rey, y es el ministerio que se desempeñará en el milenio, pero que comenzará con su segunda venida, porque la palabra dice, Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí miramos ahora que nuestro Señor Jesucristo viene como Rey. Entonces Él es profeta, sacerdote y rey. Esos son los tres ministerios que desempeña nuestro Señor Jesucristo. Quería no olvidarme de esa parte. Bueno, continuemos, ya como para ir terminando. Aquí les quiero explicar algo también que desde la perspectiva bíblica, el día de la expiación tiene algunos nombres. Usted la va a encontrar en los profetas menores y en los profetas mayores constantemente. El día de la expiación, obviamente, que es el que nos muestra la palabra en Levíticos, como lo acabamos de leer, el sonido de la gran trompeta, el día del Señor, el día de la venganza. Así son, digamos, algunos términos con los que usted va a encontrar relacionada esta fiesta, que como le vengo explicando es algo bien complejo. Ahora bien, recordemos que en la segunda venida, como acabamos de leer en Apocalipsis, el Señor dice, como lo acabamos de ver, viene a pelear y viene con un ejército
que somos nosotros, porque aquí obviamente dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. O sea que en medio de los ángeles y en medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también como pueblo también venimos en esa lucha, que va a ser una cosa tremenda. Y aquí dice que Él viene en contra de las naciones. Y va a haber sangre derramada en gran manera. Entonces, como podemos ver, mis amados hermanos, esta fiesta de expiación o de Yom Kippur es muy diciente porque nos habla de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y de lo que viene para la tierra. Porque lo que viene es fuerte. La sangre que se va a derramar es muchísima. Porque así lo acabamos de ver en Apocalipsis, que Él viene y pelea contra el anticristo, el falso profeta, y todas las naciones que se han confabulado para atacar a la iglesia que no se fue en el arrebatamiento y a los ciudadanos o al pueblo de Israel, que van a ser como esa parte hostigada por el anticristo. Pero nos dice la palabra que cuando ya todo esté perdido, toda esperanza esté perdida para Israel, el Señor Jesucristo aparecerá. La señal será vista en los cielos. Y ellos entenderán que Él fue al que traspasaron hace aproximadamente más de 2000 años y llorarán, dice en Zacarías. Pero entonces el Señor vendrá y peleará contra el anticristo, el falso profeta. Habrá muchísima sangre derramada. Y esa sangre derramada, según lo que nos muestra la palabra, será expiación por toda la tierra, para que comience un nuevo tiempo, un nuevo ciclo, el tiempo del reinado milenial. Y recordemos que en el reinado milenial, quiero adelantarme un poquito, que esto hace parte de la fiesta de los tabernáculos, van a haber dos tipos de población. Una, que seremos nosotros, el pueblo de Dios, juntamente con el pueblo de Israel, unidos como un solo pueblo, así lo dice en Efesios, y las naciones que no hayan muerto en la guerra, porque habrá un remanente que no va a morir, que van a pasar a este nuevo tiempo milenial. Ellos, dice la palabra, posteriormente, después de estos 1000 años, volverán a rebelarse, porque Satanás saldrá soltado nuevamente, será liberado, vendrá y otra vez armará otro ejército, y esa será la batalla definitiva, donde él será derrotado y será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte y es la derrota total de Satanás. Muchos dicen, pero ¿por qué? Eso lo vamos a ver en la siguiente fiesta de los tabernáculos. No siendo más, quiero que oremos y le demos gracias a nuestro Señor Jesucristo por ser nuestro sumo sacerdote y porque una sola vez fue necesario que Él derramara su sangre justa, preciosa y maravillosa para nosotros, para justificarnos delante de nuestro Padre. Señor, yo te doy gracias porque entendemos, Señor, tu sacrificio, un sacrificio perfecto, un sacrificio maravilloso, que una sola vez fue suficiente para perdonar el pecado de toda la humanidad y de todas las generaciones. Hoy conmemoramos también este acto maravilloso y te damos gloria, honra y honor. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos al lugar santísimo con confianza, ya no con temor a morir, sino que ahora con confianza podemos acercarnos a tu trono, porque estás tú allí, nuestro sumo sacerdote, a la diestra de nuestro Padre Celestial, para interceder por nosotros. Gracias, mi amado Jesús. Toda gloria y honra sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, no olvide, suscríbase. La siguiente enseñanza será acerca de la fiesta de los tabernáculos. Explicaremos lo que será el milenio. Dios los bendiga. Será hasta la próxima oportunidad.